Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el pastor Rolando Hernández. Espero que se encuentren muy bendecidos en esta hora y su servidor le desea también lo mejor. Sabemos que hoy estamos delante del Señor. Me gustaría compartir algo importante al respecto de la palabra del Señor. Y muchas veces sabemos que hoy en estos tiempos se está cumpliendo la palabra que el Señor habló a Israel, también nos ha hablado a nosotros. Me gustaría que usted y yo vayáramos a las Escrituras y analizáramos lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Vamos a abrirlo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 24. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, que quiere decir este refrán, que se repite en la tierra de Israel, que se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pondré fin a ese refrán. Ya no volverán a repetir en Israel. Adviérteles también, ya vienen los días en que se cumplirá la visión, pues ya no habrá visión engañosa ni predicción que suscite falsamente, expectativamente en el pueblo de Israel, porque yo, el Señor, hablaré y lo que se diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra, lo afirmaré el Señor omnipotente. Aleluya, gloria al Señor. Fíjese que analizando esta palabra que Dios nos habla en el libro del profeta Ezequiel, él dice que muchas veces hay refranes que la gente utiliza. Muchas veces la gente dice, hoy en nuestros tiempos dice, no hermano, es que la palabra era para Israel. No hermano, es que esa profecía era para Israel. No hermano, es que esas profecías ya pasaron, esas ya se cumplieron y no se volverán a repetir. Esto es como un ciclo, que lo que pasó en Israel se vuelve a repetir sobre un pueblo llamado Israel espiritual, no natural, sino espiritualmente. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritualmente, no somos el pueblo naturalmente, de carne y hueso y sangre, sino espirituales. Entonces dice el Señor, dile esta visión, dile esta palabra de las que yo les he hablado, dile que no se vuelva a repetir ese refrán. Algunas veces lo que yo quiero decir, no utilicemos cosas que verdaderamente no se basan bíblicamente a la palabra. No se deje engañar, manipular, no se deje confundir por las falsas doctrinas, enseñanzas, sí, que se están dando en este tiempo, como el Señor nos está hablando. Lo que yo quiero decir es que cuando Dios le dice a Israel, dile a Israel que yo voy a hacer que no se vuelva a repetir este refrán. Cuando el Señor nos habla, como lo hemos leído, Dios dice que no se repita el refrán, que no se repita lo mismo que muchas veces, sí, yo sé que Dios nos ha hablado, pero yo creo que esa profecía no es para nuestro tiempo. Esa profecía ya pasó. Quizás algunos dicen de esta manera, otros dicen posiblemente tal vez sea para nosotros. No, esta profecía no es para nosotros. Muy bien, pero yo quiero hablarte que un verdadero hombre elegido, llamado por Dios, un profeta, tiene toda la inspiración y la revelación o la dirección de Dios para poder profetizar en los tiempos pasados o presentes venideros. Muy bien, hace tiempo yo sé que muchas veces el Señor le habló a los hombres, como vemos en el libro de Daniel, cuando el Señor estaba
hablándole a Israel en los tiempos que estaban cautivos en la iglesia, en Babilonia. Entonces, estaban pasando dificultades, circunstancias, y el Señor estaba hablando. Daniel empezó a clamar y a rogar y a decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mi pueblo se ha rebelado y mi pueblo no quiere escuchar la voz de mis profetas y no quieren recibir mi palabra. Ese es el refrán que yo me refiero. Muchas veces decimos: no, esto no es para mí, no, esto no es para nosotros, no, esa palabra no, eso no lo creo, eso no lo acepto. Hay muchos que se oponen contra la palabra. Toda palabra que está escrito en este libro fue inspirado por el Espíritu, y todo lo que los profetas escribieron inspirado por el Espíritu se cumplirá. Si se cumplió en el tiempo de Israel, se cumplirá una vez más. No repitamos esos refranes que esa vez: no, eso no va a pasar, no va a suceder, es imposible. Entonces dice el Señor, la visión que ve, dice: será para mucho tiempo. En segundo lugar, mucha gente dice: no, hombre, es saber qué tiempo se cumplirá. Eso no es para nosotros. Como muchas veces, así como se había hablado hace tiempo, en los 80 decía: Cristo viene. No, que Cristo viene, que Cristo viene, y que Cristo no viene. Y primero vino mi esposa, mis hijos, primero vino mi casa, y yo creo que Dios no va a venir. Eso se ha venido hablando, se ha venido repitiendo desde hace tiempo. Pero ahora dice el Señor, ese es el problema, que muchos, cuando Dios nos ha hablado a través de los libros proféticos, mucha gente no acepta lo que está escrito en la palabra. Pero muchos dicen: ¿pero en qué tiempo se va a cumplir? ¿En qué tiempo? Ese es el problema. El tiempo que el Señor ha estado hablando desde el principio, cuando Dios habló desde el principio al pueblo, cuando se multiplicó en los días de Adán, en los días de nuestros padres antepasados. Cuando se fue multiplicando, ya sabían que había de venir el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y aún así, si usted lo examina desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, se da cuenta que se cumplió la palabra. Pero se cumplió, pero ese era un tiempo que Dios tenía un propósito con Israel. Ahora Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces dice el Señor, como dice el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán? ¿Qué quiere decir? Usamos muchos refranes. No, que el Señor, bueno, siempre ha hablado, pero la palabra no se ha cumplido. No se va a cumplir cuando tú quieres. No se va a cumplir cuando tú supuestamente decidas, tomar el tiempo. No es el tiempo tuyo, no es como tú quieres, sino como Dios le place hacer a su debido tiempo. Entonces, cuando la visión se tuvo, decían: no se cumplirá, es lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez, se vuelve a repetir. Eso es lo que insistí. Muy bien, entonces dice el Señor, en tercer lugar dice: Israel y Judá dicen: se volverá otra vez lo mismo, otra vez se sigue hablando y se sigue divulgando la misma cosa. ¿Cuándo se irá a cumplir? Cuando Israel menos lo esperó, la palabra se tuvo que hacer rema en cada corazón. Sí, se tuvo que hacer realidad en sus corazones, en sus mentes, hasta que vieron los sucesos de que estaba ocurriendo. Entonces, lo que quiero decirte es que hoy en día nosotros también, en un lugar nosotros también decimos: dile a este pueblo que no se vuelva a repetir lo que repetí con Israel. Lo mismo se repite con nosotros. La misma cosa. La iglesia no le está poniendo interés a la palabra, no quiere entender la palabra, ellos quieren solamente recibir lo que les conviene. En segundo lugar, la visión que Dios dijo no será para mucho tiempo. Entonces, como Israel es un pueblo rebelde, igual que la iglesia es un pueblo rebelde, que
muchas veces no quiere entender, y muchas veces no, si esta profecía no es para mí, esta profecía no es para mí, este no es para la iglesia, esto no es para nosotros, esto no es para nuestro tiempo, esto no es, nosotros no vamos a recibir esas profecías, porque si un hombre se ha levantado, un profeta entre vosotros, y les ha hablado, entonces creed, dice el Señor. Y si, como dice el Señor, creo que en el libro de Josué dice el Señor, si estos hombres no oyen y no obedecen los mandamientos, deséchalos del pueblo. También como el libro de Hechos, creo que está en el capítulo 4, cuando el Señor le dice, oigan a Moisés, cualquiera que no oiga el mensaje del profeta, sea expulsado y desechado del pueblo. ¿Sabes qué? Cuando una persona desecha el mensaje, como en los tiempos antiguos, entonces fueron desechados por testarudos, rebeldes y ineptos, por no aceptar los consejos de Dios. Si Dios es el creador, el Padre, Él es el Rey, el Señor, o Él es el Santo, como sea, Él es el que nos habla, y Él nos habla a nuestros corazones. Dios te está hablando también a nuestro tiempo, que, amada iglesia, que tú debes entender, no es como tú quieres, no es como tú anhelas, no como piensas, esa palabra no la acepto, esa palabra no me agrada, esa palabra no es para mí, esa palabra no es mía, esa palabra no es de Dios, esa palabra yo no la creo. Si tú no la crees, no la creas. Si tú no la quieres aceptar, no las acepte. Pero yo sí hablo, y hablo lo que Dios dice. Entonces Dios le dice, dile a este pueblo que dicen muchos que esta palabra que yo he hablado pasará para mucho tiempo. Así dicen muchos, esa profecía, saber cuándo se cumplirá, saber si se va a cumplir, solo Dios sabrá. Yo ya no creo mucho en los profetas. ¿Sabe qué? Yo te voy a decir algo. Yo soy uno de los profetas delegados y escogidos por Dios. Cuando Dios me ha hablado por sueños, visiones, revelaciones, inspiraciones a través de la palabra, y lo que Dios me ha dicho se cumplirá. Un día el Señor me decía, y me levantaba en la madrugada y decía, mira Edgar, o mira Rolando, yo quiero decirte algo. ¿Crees tú que todo lo que está escrito en ese libro negro que se llama la Santa Escritura, cree que se cumplirá? Yo le dije, Señor, si tú lo inspirases por medio de tus siervos y está escrito, pues se cumplirá. Pues sí se cumplirá todo lo que está escrito. Entonces nadie puede anular, cualquiera que le quite o le agregue, entonces también el Señor te quitará en el reino. Entonces Dios también, por haber puesto cosas, argumentos, mentiras, engaños, filosofías o ideas que verdaderamente no tienen que relacionarse con la palabra, entonces tienes que entender, no escuches a los falsos profetas que solamente piensan en la fama, piensan en el poder del dinero, en las riquezas. Esos falsos profetas solo se están fijando, mientras hoy ellos le predican un evangelio diferente al pueblo, les enseñan una doctrina falsa, donde muchos les están profetizando y dicen, yo le profetizo que Dios se cumplirá, y no es el espíritu que está hablando, sino un espíritu extraño, un espíritu demoníaco, un espíritu satánico, un espíritu que viene del infierno, un espíritu engañador. Entonces dice aquel que anda en la mentira, entonces Dios pondrá. Dice aquellos que andan en la mentira o andan en el engaño, Dios enviará un espíritu engañador para que sigan siendo engañados. Entonces el pueblo que le gusta ser engañado, entonces Dios ya puso un espíritu engañoso ahí en sus corazones, en sus iglesias, y eso es lo que van a recibir, engaño tras engaño, mentira tras mentira. Lo que yo te hablo es la verdad. Entonces Dios dice, diles pues a este pueblo que muchos han dicho, bueno, si se cumple, que se cumpla, pero saber cuándo, ese es el problema. Pero luego el Señor dice, dile a mi pueblo que yo voy a cumplir mi palabra y la voy a cumplir antes de tiempo. Yo creo que Dios iba a cumplir su palabra. Dice el Señor, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo soy un Dios de pacto, yo cumplo mi promesa. ¿Sabes qué? Dios no miente. Dios no es hombre como nosotros, que cuando prometemos, luego nos arrepentimos, y cuando damos, nos arrepentimos, porque queremos volverlo a recuperar y decir, este no lo merece, ¿para qué se lo di? Mejor no se lo hubiera dado. Eso es lo que pasa. Pero Dios, cuando Él te anuncia, habla, profetiza, decreta su palabra, y como está escrito, así sea y así será. Muy bien. Entonces dice el Señor, volverán entonces así también, viendo
que las visiones dice que será para mucho tiempo. No, será para poco tiempo. Entonces el Señor te está hablando y te está diciendo, pueblo de Israel, iglesia del Señor, tú debes de prepararte. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo va a venir por una iglesia pura, santa, sin manchas. Porque hoy, lamentablemente, la iglesia no está preparada. Porque la iglesia se está preparando para un futuro terrenal. Se está preparando para tener un buen destino, tener un mejor matrimonio, buen carro, una buena casa, se está preparando para tener mejor oportunidad de viajes. Eso es lo que ellos están haciendo. Pero el Señor, cuando está viendo su iglesia, no está preparado. La iglesia se ha corrompido, la iglesia está manchada, está sucia, la iglesia no está preparada para que Él venga, el novio que es Jesucristo. Jesucristo va a venir. Lo que el Señor dice, que toda visión que muchos dijeron que se iba a cumplir para mucho tiempo, se va a cumplir. Número 4, se va a cumplir. No, Dios dice, dile que la visión que yo he hablado se cumplirá. Se cumplirá y no será para largo plazo. Se cumplirá. Cuando Él decida. A veces Dios puede revelar al mismo tiempo a los profetas para que se cumplan. Nos habla y va a hablar. El Señor va a inspirar a todos sus profetas que fueron llamados y escogidos y van a hablar de acuerdo a lo que está escrito. Seremos inspirados al mismo tiempo, como aquellos tiempos que cuando Elías y Eliseo pasaban a Jericó, pasaban hacia Samaria, al Jordán. ¿Se acuerdan los profetas que decían, oye, el Señor te quitará tu Señor? Entonces le hablaban a Eliseo y Eliseo no creía. Entonces así es como Dios está hablando a la iglesia. Dios va a levantar. Y esos profetas todos hablaban al mismo tiempo, hablaban por el mismo espíritu y anunciaban que iba a ser quitado su Señor. Hasta que se cumplió, entonces se dio cuenta Eliseo que sí era real. Entonces lo mismo te digo, que se va a cumplir la palabra. Dios dice, dile que no lo tenga por tardanza, díganles que no lo vean, que dicen, mejor antes de todo, antes de que eso pase, mejor yo no quiero fijarme de eso, yo no quiero oír del Apocalipsis, yo no quiero oír de Daniel, yo no quiero oír de esas profecías, yo lo que quiero es disfrutar la vida, quiero gozar mi vida con mi esposa, mis hijos, mis bienes, yo lo que quiero es disfrutar todos los años que vienen por delante. ¿Sabes qué? Tú no sabes ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir, ni sabes ni el día ni la hora en que ha de morir. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se acomoda? Cuando tú verdaderamente debes estar listo y preparado para irte con el Señor. ¿Sabes, amigo y hermano? Quiero decirte que yo sé que el Señor está pronto de venir. Pronto está por venir. Entonces no digas y no tengas por tardanza, como dice el mismo Señor. Muchos dicen, Cristo viene. Sí, Cristo sé que viene. Y muchos lo tienen por tardanza. Pero yo le espero al Señor que venga pronto el Señor, porque yo quiero irme con Él. Entonces dice el Señor, quinto lugar, entonces háblales, le estaba diciendo el Señor al profeta, háblales mi palabra, repítales, dice el Señor. ¿Cuántas veces, amados hermanos, Dios te está diciendo, prepárate iglesia, ora todas las veces que puedas, ora de día y de noche, ora siempre constantemente, ayuna todas las veces que pueda, puedes hacer un ayuno, cada día sí, un día no, puedes hacer 3 días una semana, o 3 días otra semana, o sucesivamente puedes hacer de 7, 8 días, 15 días, 21 días, 40 días, como sea. Lo importante es que la iglesia se prepare, porque la iglesia está afanada de tantas cosas que le rodean. La iglesia, ¿sabes por qué no está preparada? Porque le hemos transmitido una falsa enseñanza que verdaderamente hablándoles de todo lo que uno quiere alcanzar en este mundo. Cuando Dios está diciendo, prepara a la iglesia, porque estoy a punto de venir, entonces Dios está diciendo que se prepare. Nosotros los profetas tenemos que ser responsables de hablar y profetizar lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Dios me ha hablado y me ha dicho, dile a mi pueblo que estoy a punto de venir, estoy a la puerta.
dile a mi pueblo que estoy a la puerta. Amados hermanos, amados queridos, santos de Dios, escuchen, el Señor te llama, prepárate, porque si Dios es santo, tú tienes que ser santo. Entonces yo como mensajero, como profeta o como ministro, como tú me quieras llamar, yo estoy aquí hablando lo que Dios me ha dicho. Háblales esto, repítaselo, dile que estoy a la puerta y estoy listo para venir, pero en mi iglesia dile que se prepare. ¿Cómo puede que la iglesia si viniera hoy? Les aseguro que 100%, el 10% de las iglesias, tal vez el 5 seguiría, pero la mayor parte, el 95 o un 90, se perdería. Qué triste y lamentable es que tanto luchar, tanto compartirles cosas vanas y actuando religiosamente, no se logró nada. ¿De qué nos sirvió reunirnos y congregarnos en una iglesia, una gran iglesia, una mega iglesia, una iglesia grande o una iglesia pequeña, como le llames? ¿De qué te sirvió si no obedeciste la palabra de Dios? Entonces yo te digo, no seas como dijo el Señor. Le habló el Señor a Moisés, dile que no te oiga, yo lo voy a expulsar de mi pueblo. Escucha lo que Dios te dice. Si tú no oyes la palabra, entonces cuando venga Cristo y lleve a la iglesia, entonces serás expulsado. Quiero decir que cuando ya te quedes aquí, juntamente, ¿cómo te podría explicar? Perdóname. Si Cristo viene y te lleva a la iglesia y te quedas aquí, entonces el que está gobernando en esta tierra va a ser la bestia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que tú no estabas preparado. Fuiste desechado por desobediente, por negligente, por no querer hacer lo que Dios te dice. Entonces dice el Señor, dile a mi pueblo rebelde, sí, número 6, que lo que yo digo, que no sean tercos, que no sean rebeldes, que no sean toscos, que no se hagan los ignorantes, porque dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento está hablando? Muchos se están preparando, a sus hijos los están preparando, estudiando en las mejores universidades de filosofía, de cienciología, tecnología, psicología y etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿por qué se están preparando sus hijos? Pero no los estás preparando para que sean grandes ministros, grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, músicos, líderes. No los estás preparando para eso, no, que estás preparando a tus hijos para que alcancen los grandes sueños. Pero cuando Cristo venga, por ser desobedientes y tercos, todos se quedarán, familias completas, se quedarán padres, se quedarán hijos, se quedarán hermanos, se quedarán abuelos, se quedarán, y eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios dice, dos estarán en un molino, uno se irá y el otro se quedará. Dos estarán en un campo, uno se irá y el otro se quedará. Entonces Dios está hablando que así es como Dios va a hacer, va a apartar las ovejas y los cabros. Entonces tú debes ser una oveja obediente, una oveja que ha aprendido a caminar y oír la voz de su pastor y caminar en obediencia, será salvo. Pero si tú eres un cabrito rebelde que siempre no te sujetas y no quieres hacer lo que Dios ordena, entonces totalmente te perderás. Y entonces dice el Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Dile que pronto se cumplirá. ¿Cuántas veces el Señor les habló a Israel que Él iba a venir? ¿Cuántas veces dijo que los iba a bendecir y los iba a proveer, que iba a pelear por ellos? Cuando Dios les habló que iba a pelear, Él peleó. Cuando Dios les dijo que los iba a liberar, lo liberó. Cuando Dios les dijo que los iba a bendecir, los bendijo. Cuando Dios les dijo que le iba a dar tierra prometida, les dio la tierra prometida. Cuando Dios les dijo que los iba a alimentar, los alimentó. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana que dice ser evangélica, que creen en Dios, que verdaderamente confían en Él, no creen? Porque creen en su poder, creen en el dinero que tienen guardado en su banco, creen en la posición que ustedes tienen como grandes hombres académicos. Ustedes se defienden por lo que tienen, pero no pueden defenderlo al Señor. Ustedes no se van a poder defender, ni Dios los va a defender. ¿Por qué? Porque ustedes dependen de lo que les rodea. Porque lo ven, no tengo carro, tengo casa, si algo me pasa, tengo dinero, tengo un seguro, tengo esto, pero no tienes asegurada tu vida.
Entonces, cada palabra que Dios está diciendo se cumplirá, se cumplirá. No importa lo que tú pienses o digas, se va a cumplir. Entonces no te vayas a lamentar y decir, es que Dios no me dijo, Dios no me habló, Dios nunca me reveló, Él ni siquiera se acordó de mí, ni siquiera si de verdad Dios me amaba, ¿por qué no me dijo? Porque Dios te está hablando y te lo está diciendo ahora, no mañana, ahora es el tiempo. Y por último, quiero decirte que el Señor dijo entonces, le dijo, y toda palabra que yo hablé de mi boca, o profeticé, o que yo sí dice toda palabra que yo declaré, se cumplirá, toda palabra se cumplirá, perdone, toda palabra se cumplirá, claro que se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su palabra, no como tú quieres. Porque a veces la iglesia quiere obligar a Dios que Él haga lo que Él quiere. La iglesia quiere obligar a Dios que haga lo que ellos quieran. Dios no va a cumplir nada. No va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que Él ya decretó, ya destinó, ya habló. Y si ya está destinado y ya fue dicho o decretado, profetizado, se cumplirá. Pues yo te profetizo lo que Dios ya dijo, y así es y así será. Deja de estar hablando tonterías, amado hermano. Por favor, deja de estar engañando a la gente. Todos aquellos grandes profetas que vienen solo para desembolsar a la gente, solo vienen a hablar tonterías, vienen a hablar con espíritus diferentes, a decir cosas que no vienen del espíritu, y son falsos profetas. Solo lo hacen para echar fama, para que los aplauden, para que los admiren, para que digan que son verdaderos profetas de Dios, cuando son unos fanfarrones, son unos fariseos hipócritas, son unos mentirosos que no viven conforme a la palabra. Así es como yo se los digo. Entonces dice el Señor, háblales que todo lo que yo hablé y lo cumpliré. Eso dice el Señor, se cumplirá toda palabra que fue dicho por el Señor. Se cumplirá, claro que se cumplirá. ¿Cuándo se cumplirá? Yo estoy seguro, como dicen los estudiosos, que el tiempo del Kairos, el tiempo de Dios, es el tiempo del mundo espiritual, es el tiempo en que Dios cumplirá lo que Dios estableció en este mundo natural. Lo espiritual se cumplirá para que el mundo natural entienda lo que ya se había dicho anteriormente. ¿Por qué tenemos que dudar cuando el Señor ya te dio este libro? Como se lo dijo Josué, yo pongo este libro delante de ti para que lo medites de día y de noche. Procuraré ponerlo por obra. ¿Y por qué no lo hacemos? Para que nos vaya bien. Pero nosotros somos tercos y necios, amados hermanos. Nosotros debemos de entender que todo lo que el Señor habló se cumplirá, porque Dios no es hombre, ya lo he dicho, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios de pacto. Si lo que te está hablando, Él te está hablando para que te prepares, para que cuando Él venga te seas arrebatado y juntamente todos nos iremos con Él. Ese es el anhelo. Te demuestra un amor, te demuestra que te ama, que te quiere, que te aprecia, te valora. Por eso te lo está demostrando. Pero si tú no crees su palabra, no crees en Él, si no crees en Él, no crees su palabra, entonces no tienes parte en el reino de los cielos. No tendrás parte porque tú no estás de acuerdo con nada. Tú siempre quieres hacer lo que se te dé la gana. Quieres creerlo como tu creencia, como tu credo, como anhelas, como piensas o maquinas, así piensas que va a suceder. No es como tú lo has maquinado, lo has pensado, es como dice el Señor. ¿Está claro la palabra, como dice el libro del profeta? Sí. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Muy bien, eso te lo digo para que lo puedas entender. Entonces yo te digo esto, mi amados hermanos, ¿Cristo va a venir? Sí. ¿Sabe por qué Cristo no va a venir antes de arrebatarnos? ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada. No está preparada la iglesia y por esa razón no va a suceder. Ahora yo te digo algo, Dios va a hacer cosas grandes. Bueno, si Dios permite, si la iglesia se preparara hoy, entonces nosotros
pues Jesús vendría por nosotros ahora y nos arrebataría. Sí, pero como no esté preparado, por ley tenemos que pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque solo así los que ya están preparados, los que Dios anunció, y tal vez en ese tiempo muchos van a entregarse y van a venir a los pies de Cristo, y entonces estará esta en la iglesia para que se vaya. Entonces, yo te lo digo, pero la culpa no la tiene el Señor, la tenemos nosotros. Entonces, mi amado hermano, entonces, ¿está de acuerdo a la palabra, lo que dice el Señor, o está de acuerdo a lo que tú piensas, o a lo que tú crees, o según lo que tú has oído? Yo creo, porque yo he oído a Dios, y todo lo que Dios me ha hablado a través de sueños, revelaciones, inspiraciones, profecías, entonces, y me ha hablado a través de su palabra, yo sí le creo. Yo sé que Dios siempre va a cumplir su promesa. Así que yo te invito a que sigas adelante, no te desanimes, échale ganas, cree en la palabra, persiste, busca al Señor, persevera, sírvale, haz todo lo mejor que puedas, porque el Señor vendrá por ti y vendrá por mí. Y tú y yo juntos nos iremos con el Señor, ¿verdad? Entonces en esta noche te quiero decir, solamente te quiero decir que nosotros nos vamos a ir con Él. Aleluya, gloria al Señor. Entonces yo quiero despedirme y solo quiero dejarte esto en tu corazón. Espero que esto sea de edificación para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, que la pases bien y que pases un fin de semana que está por venir. Hasta pronto, cuídate y feliz noche.